Buenas noches, este es el backtesting del 4 de marzo del 2024 y si vemos la sesión previa fue un día de tendencia alcista, el cual terminó en un día no en un día, terminó en un rango, evolucionó a un rango al final del día. Ahora lo que podría llegar a suceder es que el precio pues continúe con el rango. Vemos que el precio está insistiendo en romper, pero con debilidad, o puede formarse un rango que ya se formó incluso aquí, y todo esto sería una posible área de rango, o que el precio pues continúe al alza después de una pausa. En mi experiencia, después de un día de tendencia, pues el precio suele entrar en rangos. Entonces, esa sería la perspectiva. Tendríamos una perspectiva de compra, pero por otra parte también tendríamos una perspectiva de ¿qué? De venta, porque el precio apertura debajo de la EMA, reaccionan los vendedores con una vela bajista, y vamos debajo de la EMA, una tendencia bajista, por lo cual en este punto pues nos daría una pauta para vender. Pero si nos damos cuenta de algo, el precio está rompiendo, rompe, y una vela alcista inmediatamente intenta romper, otra vela alcista. No hay mucha fuerza a favor en el movimiento bajista, por lo cual esto tiene pinta de ser una pierna en un posible rango. Entonces no sería muy buena idea vender muy abajo. ¿Por qué digo una pierna de un rango? Por las mechas en dirección de su movimiento. Un rango suele tener esas características, las piernas en los rangos. Entonces aquí por ejemplo, fíjense las velas, cierran cerca de sus máximos, bastante fuerza. En cambio aquí no. Aquí en este punto pues personalmente esperaría un poco más de información antes de meter alguna operación. Ya acá tenemos, ¿qué cosa? Otra vela bajista. El precio está insistiendo en bajar. Lo que estamos viendo en este punto es compresión del precio. Estamos viendo la compresión en este punto. Aquí. Hola Rodrigo, buenas noches a los que se están uniendo. Cualquier consulta o duda la pueden hacer escribiendo o activando el audio de voz. No hay ningún problema, pueden interrumpir. Ahora, entonces, continuando, vemos que el precio pues está insistiendo en bajar. Hay insistencia del precio en bajar, pero estamos en el soporte de un microrango. El soporte de un microrango, pero sigue habiendo insistencia del precio en seguir bajando. Aquí en este punto quiero ver una cosita. Quiero ver una cosa. Bien, en este punto me atrevería a entrar en una venta. Aquí. Entraría en una venta. Aquí entraría en una venta. Entraría inmediatamente. Pondría mi stop loss aquí porque tendríamos prácticamente una SS. Primera señal de venta, segunda. Podríamos entrar en una venta. Aquí en este punto simplemente, si veo que el precio baja con mucha fuerza, pues dejaría correr precios durante la creación de la vela, si no iría por el scalp, porque al final si es que el precio rompe con fuerza, se podría mover a una distancia objetiva de la vela maestra. Entonces podría tomar un poco más de beneficios en ese punto. Pero si no, pues estaría atento al scalp, porque al final el precio lo que está haciendo es rompe, retrocede, está rompiendo y retrocede, rompe,
Aquí podría retroceder, pero estamos viendo la insistencia del precio en bajar. Vemos una señal y una confirmación. Espero la confirmación porque estamos en micro rango. Y aquí también tenemos otro micro rango. Entonces, simplemente por eso. Pero sospecharía de un gran movimiento bajista. Estaría atento más que nada para el scalp. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela el precio baja. No llegaría a activar mis ganancias. No las activaría por muy poco. Ok, no pasa nada. En este punto pues estoy viendo que el precio está formando un micro doble suelo en el soporte del rango. El segundo mínimo pues está más bajo, por lo cual hay presión bajista y lo estamos viendo por la estructura. Y además la segunda señal está en un micro rango. Podríamos esperar la confirmación, ya que el precio pues podría no dar la confirmación y el precio podría insistir en bajar. Y el riesgo de dejar correr la operación, que el precio pues suba y nos active el stop loss. Pero bueno, si pasa eso nos adaptamos. Entonces, en este punto pues sí sería válido ver la siguiente vela cómo reacciona al intentar pues bajar y podríamos gestionar. Y en caso de que el precio suba directamente, pues activaría el stop loss. Aquí el precio lo primero que haría sería subir, nunca activaría el stop loss, intenta bajar y pues es una señal de venta, pero hay cierta incertidumbre, pero ¿qué está pasando? No se está confirmando la fuerza alcista que esperaríamos que se confirme, que es lo que yo les estaba diciendo. Esperar una confirmación aquí al alza no está sucediendo, no estamos teniendo una confirmación en ese punto. Aquí sería válido dejar correr la operación. Sí, sería válido. Por lo siguiente. Sería válido por lo siguiente. Si se dan cuenta los máximos, pasa algo. Fíjense estos pequeños detalles. Tenemos un máximo acá, este otro máximo aquí. Y luego tenemos estos dos máximos, este último máximo aquí que está formando una parábola creciente por la insistencia del precio en bajar. Este último máximo pues no rompe con la parábola creciente. Incluso podría subir, siempre y cuando se mantenga una distancia pues mayor a esta, que lo está haciendo. La parábola creciente seguiría activa. Entonces hay insistencia del precio en bajar aún. Eso principalmente. Entonces podríamos dejar correr la operación. Ya si el precio sube, el stop loss. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es un doji que nos indica. Esto es algo importante. Estas dos velas nos indican acumulación de compradores. Dojis en tendencia, en este caso en una tendencia alcista. O sea, no en una tendencia alcista, pero se están acumulando al alza porque están haciendo mínimos, máximos más altos y mínimos más bajos, más altos, disculpen. Lo cual significa acumulación de compradores en este punto. Pero nosotros, ¿qué esperaríamos tras una acumulación de compradores? Pues que entren compradores y confirmen esa fuerza. Pero fíjense en la siguiente vela. No es eso. E inmediatamente otro doji, pero bajista. Y ahora se están formando dojis en tendencia, pero a la baja. Presión bajista. Veamos si la siguiente vela pues, logra confirmar esa fuerza bajista. Y si es así, pues se confirmaría la fuerza bajista y posiblemente el precio se intente romper y si es que rompe con éxito, moverse una distancia objetivo a la baja. En caso de que no, y el precio, por ejemplo, falle los dojis en tendencia y empieza a subir, ok, activaría el stop loss. Pero el riesgo de esta operación, de dejarla correr, como mencioné, estábamos en el soporte del rango, si bien el precio está tratando de romper, no significa que lo vaya a romper. Eso es por un punto y ahora estamos en otro micro rango y estaríamos cerca de la zona de compra. Entonces eso principalmente. Podríamos ver la siguiente vela. Ya la siguiente vela baja. Esta vela no confirma y al ver generalmente que pues ya, porque al final la vela que confirma sí se crea con fuerza,
o por lo menos termina bajista. Pero bueno, termina con fuerza a la baja, a lo que voy. Una vela de tendencia bajista nos confirmaría esta fuerza. Prácticamente lo que nos indicaría estas velas serían, tenemos un canal, y si tenemos una gran vela bajista, por ejemplo aquí, que el canal está rompiendo la línea de canal. ¿Y qué significa si rompe la línea de canal? Eso pasa la menor parte de las veces, pero significa que el precio se está acelerando. Pero aquí no está pasando eso. Entonces ya en ese punto, pues sí sería válido pues gestionar, sí gestionaría durante la creación de esta vela, al ver pues que no presenta dificultad para romper estos niveles, con los retrocesos de más del 25% en 2 o más ocasiones, pues sería válido para salir en break-even o con pequeñas pérdidas por estos puntos. Eso principalmente. Ahora entraría en una compra, no, esperaría una confirmación aún para ver si entro en una compra. Veamos la siguiente vela. Ya, la confirmación nunca se da la confirmación en este punto. No tenemos la confirmación alcista, aunque sea una vela alcista, da igual si cierran sobre su 50% o no. No la tenemos. El precio que está haciendo está insistiendo en bajar. Entran compradores, falla, entran compradores, falla, micro doble suelo, falla, otro micro doble suelo, falla. Prácticamente en el micro, lo que estamos viendo ahora es que se intentó formar, ¿qué cosa? Fijémonos, mire, una cuña en este punto. Se intenta formar una cuña, aquí tendremos el primer toque, segundo y tercero. Pero entran los compradores atrapados, salen y el precio se cae. Podríamos entrar en nuevamente pensar en entrar en una posible venta. Quiero ver algo, porque creo que al final quiero ver si es que el precio llegó a activar la toma del scalp que mencioné. Con esta... Ah, no, por poquito. Pensé que lo había activado con esta vela que bajo. Pero no. Ya bueno, da igual. Eso es lo de menos. Ya tenemos insistencia del precio en seguir bajando. Tenemos otra vez microrangos, todo lleno de microrangos. La cuña está fallando. En ese punto. El precio sigue insistiendo en bajar. Ahora, lo que puede pasar es lo siguiente. Como dije, si la cuña falla y el precio insiste en bajar, pues va a romper la cuña y va a insistir en seguir bajando. Como les dije, el precio podría intentar formar rangos en este punto o en todo este punto. O aquí. Entonces es una posible perspectiva de rango y de hecho ya lo está formando el micro rango. Pero vemos que pues falla la insistencia del precio pues, en subir, falla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vender, claramente. Como estamos en micro rango, podríamos esperar una confirmación. Eso es lo que podríamos hacer. Y si pues no genera confianza en micro rango, podrían esperar más que nada una confirmación. A ver, no, una cuña no es cuña si no falla. No te entiendo. Dices que tiene que funcionar para llamar la cuña. No tiene que fallar. Con que tengamos 3 puntos, es válido verlo como una cuña, independientemente funciona o no. El nombre es independientemente de si funciona o no. Hola Héctor, buenas noches. Ah, es que lo que había comentado, si tienes una cuña, ¿para qué se forma una cuña? Porque los que entran contra tendencia quieren, pues, sí, cambiar la estructura a una de rango, ya que ganan más dinero en un rango antes que operar contra tendencia.
Entonces lo que buscan es eso, para ganar más dinero. Y en el mejor de los casos cambiar de tendencia, pero no es tan probable. Entonces ese es el intento. ¿Y qué pasa si es que falla la cuña? El intento de rango, de cambio de tendencia bajista en este caso a rango. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un rango en una tendencia bajista si es que falla? Una bandera, entonces va a continuar el precio a la baja. ¿Se comprendió? Así le dicen cajita a los rangos, es cierto. Pero al final la gente le cambia los nombres. De hecho, lo que comentaba ese compañero del grupo público, al final pasa que la gente le cambia los nombres así. De hecho, Jim había comentado que algunos le ponen nombre de vela elefante, esas cosas. Pero simplemente como por hacérselo como suyos, por decirlo así. Como que ellos lo crearan. Pero no, la acción del precio ya existe, no hay nada nuevo y al final pues son conceptos que ya están. Solo que le pueden cambiar el nombre, pero indican lo mismo. Sí, claramente. Son descansos siempre y cuando tengan menos de 20 velas, porque si ya tienen 20 velas o más, la tendencia ya cambió, evolucionó a un rango, ya no es un descanso. Como, o sea, o sea, sí es un descanso, se puede ver como descanso, pero ya no es tan probable que continúe la tendencia, es más probable que siga en el rango. Y entonces en este punto podríamos esperar una confirmación por, el, por todo el micro rango. Podríamos esperar una confirmación y si se da, pues entramos en venta. Y si es que el precio baja inmediatamente, ok, no pasa nada, pero es porque estamos en un micro rango. Esto aún podría seguir evolucionando en un micro rango. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, pues, no baja. Y en este punto, estamos viendo que la insistencia del precio en bajar está fallando. Esta vela está rompiendo, o sea, no los máximos, pero sí los cierres y aperturas de varias velas, lo cual de todas formas indica fuerza a favor de las compras. Y aquí tendríamos, ¿qué cosa? Primera señal de venta, segunda, compra. Una SS de rango. ¿En dónde? En el soporte de la vela maestra. Prácticamente lo que estamos viendo también es que teníamos lo siguiente. Eh, una compresión, el precio se extendió un poco más y pues intentó bajar pero no pudo. Ahora la perspectiva es la siguiente. Recordemos que el 80% de las rupturas fallan. Como el 80% de las rupturas fallan, cuando nosotros vamos a favor de una tendencia, como acá por ejemplo, y tenemos lo siguiente, tenemos primera señal de compra, tenemos prácticamente una bandera aquí, ¿cierto? Es una bandera. Y el precio, ¿hacia dónde es probable que rompa? A favor de la tendencia, tiene menos de 20 velas el retroceso. La probabilidad de ruptura es a favor de la tendencia. Ahora, como les había mencionado, todos los intentos de reversión prácticamente son rupturas y el 80% de las rupturas fallan. Nosotros esperaríamos que una bandera en una tendencia rompa a favor de la tendencia. Si no rompe a favor de la tendencia, es una sorpresa. ¿Por qué es una sorpresa? Como les dije, o que la ruptura pues no se lleve, llega a funcionar una ruptura en contra de esto, porque el 80% de las rupturas, el 80% de las reversiones fallan. Entonces, si aquí vamos en un movimiento bajista y teníamos una bandera, señal de venta de bajo 2, de mínimo 2, el precio rompe al alza. Eso nadie se lo espera. Ocurre el 20% de las veces. Ahora que vaya a funcionar y cambie la tendencia no lo sabemos. Pero es algo inesperado. Los vendedores aquí están atrapados en este punto. Lo más probable era que esa bandera rompa a la baja. Sí,
A nivel general sí. Yo como para que, más allá del 50%, como para que te hagas una idea, los retrocesos profundos a nivel general son retrocesos generales. Y los retrocesos generales, ¿cuándo se inician? Cuando se rompe la línea de tendencia del movimiento general. Entonces, los retrocesos profundos serían esos. Cuando hay un retroceso de la tendencia general. Y en este caso sería cuando rompe la línea de tendencia por el método de término de una pierna del movimiento general. Entonces sería un retroceso general y por tanto un retroceso profundo. Ahora, a ver si dime. Si se confirma con una vela alcista más rompiendo la por ejemplo, se puede buscar un ciclo. Sí sería válido pensar eso, pero recordemos, el precio recién está intentando romper en ese punto. Y recordemos que el 80% de las rupturas fallan. Aún no es exitosa. Aún podría ser que esté dentro de ese 20, de ese 80%. No sabemos si va a funcionar a menos que tengamos otra vela alcista. Claramente podríamos entrar aquí. Menor riesgo, mayor beneficio, pero menor probabilidad de éxito, ecuación del trader. Si esperamos otra confirmación, mayor riesgo, menor beneficio, pero mayor probabilidad de éxito. Entonces, en este punto, pues, el peligro es que estamos en un micro rango. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, pero también ese movimiento pues está rompiendo esta línea general de la insistencia del precio en bajar, donde los vendedores estaban reaccionando para intentar romper. Ahora el precio la está rompiendo. Entonces pues me atrevería a buscar una compra, esperando pues a que el precio pues al final intente revertir al final este movimiento y llegar a la resistencia de la vela maestra. El riesgo, como menciono, estamos en un micro rango y es que pues nos quedemos atrapados y que se siga formando el micro rango. Pero bueno, ese es el riesgo. Podemos entrar en una compra aquí, poner el stop loss acá y dejar correr por lo menos a la resistencia que calce un 1 a 1. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela es bastante fuerte. Es una vela que rompe varios máximos. Es una buena señal. Una buena señal sería la confirmación de esto. Ahora si tenemos otra vela alcista sería mucho mejor. Aumentaría mucho más la probabilidad de éxito porque al final la vela que está rompiendo ciertamente, si vemos los cierres y aperturas sería esta y esta sería la confirmación, pero si vemos los máximos y mínimos, esta sería recién la vela que rompe porque crea un nuevo máximo. Esta ni siquiera crea un nuevo máximo, si te das cuenta, si se dan cuenta. Entonces eso principalmente. Veamos la siguiente vela, si es alcista o bajista. Hay que estar atentos porque estamos en la resistencia de la vela maestra, pero si el precio intenta romper a la baja y falló, podría intentar romper al alza y gestionamos cuando vemos fuerza bajista. Tenemos un doji, incertidumbre, pero ni siquiera es una señal de venta si no me equivoco. Quiero verlo. Sí, sí es una señal de venta. Ok, pero es un doji. El precio está poniendo una vela entera sobre la EMA, gap sobre la EMA, lo que indica fuerza a favor de los compradores, debilidad de los vendedores. Entonces, ok. Tendríamos el primer movimiento. Es un movimiento fuerte, una ruptura fuerte. Podríamos intentar esperar que el precio por lo menos intente hacer otra pieza. Aquí el precio intenta subir, pero de compra el precio sube. Connection lost.
Ya. Quiero ver algo. Un momento. Podemos trazar esto así. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Descansa. Un posible canal. No es el mejor canal en realidad. Algo más claro sería clímax, retroceso y canal. Canal, rango, cambio de tendencia. Eso sería más claro, más detallado. Me convence más que ver todo eso como un gran canal. ¿Y el precio hacia dónde podría moverse? Al inicio del canal. Eso principalmente. En ese punto. Aquí estamos viendo pues acumulación de compradores nuevamente. Cuando tengamos un micro doble techo podríamos gestionar. Veamos la siguiente vela. Ya estamos viendo reacción de vendedores en este punto. Rompe un nuevo mínimo, no. Aquí en este punto pues esperaría el otro intento de pierna alcista. Veamos. Y dependiendo de cómo reaccionen los compradores en este máximo, pues gestionaría. Veamos la siguiente vela. El precio está intentando hacer la segunda pierna. Recordemos que en rango el precio se mueve en dos piernas. Entonces veamos cómo reacciona la siguiente vela en esta zona, porque hay compradores atrapados entrando esperando que esto rompa. Entonces veamos si logra romper el precio, porque el riesgo de que el precio esté rompiendo en la segunda pierna es que podría ser una ruptura con la segunda pierna, y eso es una trampa del mercado, una trampa de segunda pierna, y simplemente que atrapa a los compradores creyendo de que se va a iniciar una tendencia alcista, pero simplemente el precio termina revirtiendo y los deja atrapados para seguir formando el rango. Es la típica trampa de segunda pierna en rangos o en canales anchos. Así que en este punto vería la creación de la siguiente vela. Si la siguiente vela pues intenta bajar con fuerza, gestionaría eso. Veamos la siguiente vela. Ya si la siguiente vela sube, veo que rechaza, no. Intenta romper estos niveles, este cierre y apertura, y no puede, y es rechazada, y tomaría beneficios, porque al final no estoy viendo fuerza, esperaría que el precio rompa. Estamos intentando cambiar de una estructura de rango a tendencia, necesitamos fuerza, así como cuando cambiamos de tendencia alcista a bajista, necesitamos fuerza. Eso principalmente, tenemos el micro doble techo, así que eso también. Para tomar beneficios en este punto, casi uno. ¿Sería válido esperar ahora? ¿Mayor información? Sí, tenemos un micro doble techo en un micro rango. Esperaríamos una confirmación para vender en la resistencia. Aquí tendríamos una confirmación en ese punto. Tendríamos una confirmación de el micro doble techo en la resistencia del rango. Pero quiero que nos fijemos en algo. Si todo esto es el rango, el 50% ¿dónde está? Aquí. Estamos vendiendo cerca del área, el 50%. Ese es el riesgo. Y el otro riesgo es que la EMA se está aplanando y estamos formando micro rango alrededor de ella. Entonces es confuso porque el precio pues no se suele mover de forma directa, sino que suele haber retrocesos antes de moverse hacia alguna dirección. Entonces aquí pues me genera cierta duda, en realidad.
Estoy pensando un poquito, estoy buscando alguna información. Rompimiento. Ahora es que quiero hacer un movimiento medido al alza. Ya. Mira, aquí tenemos dos posibles escenarios, que es el siguiente. ¿Recuerdan cuando les hablé de los rompimientos? Ya sucede que en los rompimientos hay rompimientos que generan brechas de medición, que prácticamente son gaps de medición. Por ejemplo, acá el precio rompe y tenemos un gap con respecto a este máximo, tenemos un gap con respecto al máximo de la vela previa, tenemos un gap con respecto también a este máximo. Y el precio suele generar gaps, por ejemplo, de aquí hasta un 1 a 1. Y si se dan cuenta, el precio reacciona. Hay toma de beneficios, pero sigue habiendo más interés alcista. Esos son gaps, brechas, que es en español, de medición, tras una ruptura. Entonces, cuando hay una ruptura, nosotros debemos preguntarnos, ¿esta ruptura va a llevar a una mecha, a una brecha, un gap de medición? ¿O va a ser una brecha de agotamiento? Prácticamente agotamiento como nosotros ya la conocemos en el canal de IM. Y si es así, podría intentar llevar a un cambio de tendencia o por lo menos a una pausa. Recordando que el 20% de las rupturas fallan y la mayoría, el 80%, no van a llevar a un movimiento medido. Aquí, ¿qué tenemos? Una ruptura. El 80% de ellas fallan. Tendríamos un gap entre este punto y el mínimo de la vela previa, entre este punto y este mínimo, y eso sería principalmente. Y el precio que está haciendo lo está rellenando los gaps. Y en este punto, ¿qué pasa? El primer objetivo es esta zona de acá, que sería el inicio de la pierna de ruptura. Y en este punto, ¿qué pasa? Los compradores que quieren, los vendedores, mejor dicho, para que se entienda. Si aquí tenemos la pierna, sería el inicio de la pierna. Esa es la distancia objetivo, o sea, toman beneficios, ¿ok? Los vendedores quieren generar un doble techo, aquí está el cuello, y romper y buscar un movimiento medido a la baja. ¿Qué quieren los compradores? Los compradores quieren que este doble techo falle y lo mismo solamente que al alza. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en mente. Esa es la idea que tenemos en mente. Ahora, ¿cuál de los dos sería? Pues hay que verlo, porque al final estamos viendo que los vendedores están reaccionando de esta zona, pero podemos ir trazando algunas otras cosas, como lo siguiente. Tendríamos aquí un canal. Ya. No calza del todo bien y vemos insistencia del precio en bajar. Entonces me genera esa confusión. Uno, dos. Voy a esperar un poco más de información porque no me convence. Esperaría un poco más de información antes de buscar alguna operativa. Veamos la siguiente vela. Y aquí tenemos otra vela más, bajista. Si nos damos cuenta, intentaron entrar los compradores, pero no encontró más compradores porque el precio bajó bastante. Pero nos sigue mostrando la insistencia del precio en seguir bajando. Nos sigue mostrando esa insistencia. Quiero ver algo. ¿Ya?
tenemos dojis en tendencia en este punto que nos indican la presión alcista, pero seguimos con la EMA pues plana en ese punto. Ese sería el segundo intento. La EMA está plana, así que voy a esperar un poco más de información. Ya. Aquí, nuevamente, se siguen acumulando los compradores en este punto. En venta. En macro. Sí, pero fíjate, el precio está intentando bajar aquí y está presentando dificultad. Esta vela perfectamente podría haber terminado aquí y era lo que me generaba dudas. Pero no, la siguiente tampoco. Y la EMA se está poniendo plana. Eso es lo que me hace dudar. Y al final, pues aún tengo esa idea de que el precio podría intentar buscar el fallo del doble techo, este doble techo que mencioné, e ir al alza. Entonces no estamos viendo fuerza y al final si queremos revertir esto, necesitamos ver fuerza. Y este movimiento no es especialmente fuerte. Parece más que nada una pierna en un rango, de un rango. Entonces no tiene, fíjate, muchas mechas. Es por eso que no estoy pensando tanto en una reversión. En el mejor de los casos, tal vez el precio baje a este punto. Eso es lo que creo. Principalmente por los conceptos que les estoy mencionando. Es por eso, no es por intuición, sino por los conceptos que les estoy mencionando. Ya, en este punto me voy a arriesgar. Estamos con la EMA plana, pero me voy a arriesgar. Es una operativa más arriesgada. Estamos en el 50% de un micro rango. Voy a entrar en una compra inmediatamente. Voy a poner mi stop loss aquí, en este mínimo. Y si el precio pues sube, pues bueno, genial. Eso voy a buscar hacer. El peligro es que estaríamos operando contra una SS de rango en venta. Tendríamos primera señal de compra, segunda. Eso principalmente. Eso. Veamos la siguiente vela. Ya. El precio pues bajaría inmediatamente. Aquí dejaría correr la compra simplemente. Y si baja, pues ya activo. Una venta por un scalp. No, tampoco. SS de rango por la EMA plana. O sea, sí puedes buscar una SS de rango en venta por la EMA plana. Tenía una idea, que era lo siguiente. Quería probarla, pero no. Al final no influye. Estaba poniendo como a prueba lo siguiente. Estaba poniendo a prueba que el precio está mostrando una señal de venta y una confirmación, lo cual indica, porque el precio está tratando de romper la EMA, pero mostró ya una señal de venta y una confirmación. Eso está mostrando. Y aquí estaba viendo otro detalle en estos dojis. Si se fijan en los mínimos, el precio está formando una parábola creciente. Entonces quería ver en ese punto si la parábola creciente más el gap sobre la EMA, pero también hay gaps bajo la EMA, así que no pesaría tanto para ambos lados. Posibles zonas. Es prácticamente un rango aquí. Entonces me hace pensar en qué quería ver si al final esta parábola creciente del micro, con esos dojis en tendencia, podrían, pues, para mi criterio, ganarle a esta idea de que el precio da una señal y confirma. Da una señal y confirma. Pero al parecer no, porque se está rompiendo la parábola creciente, fíjense. Eso. Era válido buscar la venta acá, esperando que esto falle. Sí.
en este punto y buscar el scalp, porque estamos en zona de micro rango, no podríamos esperar que el precio baje mucho, o en el mejor de los casos baje acá. Entonces aquí pues gestionaría, dejaría ahí, y si el precio pues ya baja, ok, baja. Eso principalmente. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela pues activaría el stop loss de esta compra. Mala compra, sí, pero ok. Se asumió el riesgo. El riesgo era pequeño, pero la probabilidad de éxito era baja, pero posible gran beneficio. A ver, con respecto a la SS, ¿sería válido tomarla? Sí. Sí sería válido tomarla, pero en mi experiencia, pues yo prefiero evitar esas SS que al final son donde el precio está rompiendo y retrocede, rompe y retrocede. Aquí podría romper y retroceder. Entonces, preferiría evitarla. Evitar específicamente esa SS por esa característica. Porque podría quedarme atrapado en un retroceso. Y no quiero eso. Recuerda que no es un máximo importante. Eso principalmente. Pero si la tomas, viendo eso y asumes el riesgo, ok. ¿Cuándo la tomaría? Cuando tenemos este mismo escenario. Pero ¿cuándo sí lo tomaría? Si es que tenemos una parábola creciente. Por ejemplo, aquí una parábola creciente. Algo así, como acá. Pero visto de aquí. Imagínate un máximo aquí. Luego otro máximo que lo tengas aquí. Luego este máximo acá. Están en parábola crecientes. El precio está buscando acelerarse. Ahora la pregunta podría llegar a ser como, esto podría llegar a ser visto una parábola creciente, creciente, fíjate. Sí, sería válido porque son máximos. Pero ahora, ¿qué tanto influiría para esto? Ahí sí no lo sabría. Pero esos son como detalles del contexto, que son detalles como eh, únicos de cada contexto. Eh, Podrías probarlo. Y si ganas, pues porque funcionó. Y ya te queda de experiencia. Y si es que no, pues no. Que al final es lo que uno va haciendo y va practicando. Como la compra que busqué acá. Pero eso. Veamos si esto toma en cuenta, pues, influye al final. Veamos la siguiente vela. Al parecer sí. Porque el precio baja con bastante fuerza. Entonces, haber tomado esa venta ahí considerando esto, como parábola creciente que te mencioné, si hubiese funcionado al final. Tal vez otra cosa que también hubiese funcionado para mí es que, bueno, esto me estoy fijando recién, hace unos días, que es la parábola creciente viéndolo desde una perspectiva de gráfico de líneas. Acá tendrías una parábola creciente, si te fijas. Entonces, podría ser también visto desde un gráfico de líneas. Pero al parecer esto también influye. Pero eso, son cosas que uno va como, por decirlo así, probando. Uno sabe que el concepto de parábola creciente pesa. Veamos si específicamente en este contexto, de esta forma, sirve. Al parecer sí. Entonces eso, si es que hubiese buscado la venta. Eso. Las dos velas alcistas. Sumando las dos velas alcistas, es vela maestra. Buscan el soporte para salir de las malas ventas. Sí, para salir de las malas ventas de los vendedores atrapados. Esta ruptura no se la esperaban. La mayor probabilidad era la baja. Pero seguimos metidos en rango. No espero que este doble techo funcione en realidad. Y si llega pues a romper, posiblemente pienso que podría evolucionar a una cuña, no a una tendencia bajista. Eso. En este punto, pues como dije, acá se pudo haber tomado si bien me activó el stop loss, aquí debajo, activar una venta, ponerle stop loss aquí. Era válido entrar desde la vela previa porque es una señal de venta. Y dejar correr al scalp o al 1-1 en este punto. Y así se puede recuperar esta mala compra, pero se probó. Y eso queda de experiencia, lo recalco. Aquí simplemente lo mejor es esperar.
entran compradores, los vendedores atrapados están saliendo. Aquí simplemente esperaría, me está dejando en el 50% del rango. Voy a esperar. Ya en este punto, nuevamente tendríamos un micro doble suelo, con la confirmación porque estamos en un micro rango, pero estaríamos en el 50%, así que voy a esperar. De hecho, si se dan cuenta aquí, en este punto, estoy dejando correr hasta ver más información para mí, que sea operable desde mi perspectiva. Aquí, si se dan cuenta, el precio sube. ¿Y qué pasa? Saca a compradores atrapados, que posiblemente se quedaron atrapados como yo, esperando a que eso pase. Pero no. Están saliendo. En este punto, personalmente, pues seguiría esperando mayor información. La EMA se está aplanando. Tenemos micro rango en el micro reversión tipo V, zona del rango. La EMA plana justo en el 50%. Es, la verdad, operar en este punto es peligroso. Lo mejor sería esperar. Pero si tuvieran que hacer algo aquí, eh, mm, mm, personalmente, no voy a decir comprar. Tengo dudas porque si recuerdan la parábola creciente, si se está formando acá, el precio está intentando bajar, sigue insistiendo en bajar. Si nos fijamos en los cierres y aperturas, tenemos un canal bajista, entonces podría estar formándose eso. Veamos la siguiente vela. Aquí tenemos una confirmación. En este punto, pues voy a esperar mayor información. Ya. Tres velas alcistas. La EMA está plana. Blanda. 1, 2. Esperaría otra vela más. Ya, tenemos confirmación. Ah, sí, ahora sí. Es más seguro entrar en una compra. En este punto. Aunque el riesgo, pensando de que el precio podría intentar llegar a la zona superior. Eh, no. Retiro lo dicho porque si bien pensamos en un posible doble suelo acá, esperando a que el precio suba al máximo, el extremo de la tendencia, fijémonos que el precio ha hecho gaps debajo de la EMA y sobre la EMA, entonces, y es un rango que pues ya tiene más de 20 velas, entonces esperaría. Porque aquí tendríamos la primera pierna, segunda pierna. Podríamos quedarnos atrapados en eso. Veamos la siguiente vela. Entran vendedores con bastante fuerza. En ese punto, aún esperaría. Mm, 1, 2. Está rompiendo, no. Esperaría más información. 1, 2. Tendríamos un martillo, pero estaríamos cerca de la zona de ventas.
Voy a esperar. Y aquí tenemos una señal de compra. Con la EMA plana. Uno. Pero cuando viene de una rendición falla. Aquí simplemente pues voy a seguir esperando. Es que me genera confusión el contexto. Voy a seguir esperando. Aquí tendremos. Prefiero esperar más información aún. Aquí voy a seguir esperando. Eh, mm, 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 mm. Dos. Voy a esperar porque estamos en el 50% del microrango. Voy a seguir esperando. Tendríamos. Y aquí voy a entrar en una venta en este punto y poner el stop loss aquí. Y voy a buscar simplemente un scalp, un 1 a 1. Eso. Veamos qué pasa. El riesgo es que estamos vendiendo más cerca de la zona de ventas, pero el precio está insistiendo en bajar. Lo vemos en este punto. Y está insistiendo en bajar. Tenemos este hombro cabeza a hombro que rompe el mínimo de la estructura previa. Quiero ver si mi hipótesis es correcta al final. Eso. Y buscaría pues una venta simplemente un 1. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es un doji. Voy a dejar correr la operación hasta acá. Ya el precio bajó con mucha fuerza y llegó al 1 a 1. Ya el motivo de esta venta fue principalmente porque el contexto aquí está bien confuso, porque de hecho es un rango, entonces mientras que me quedaba callado, estaba buscando alguna información como para mí que pese, mi experiencia, que prácticamente son los conceptos que les doy, que les menciono, que Jim les ha mencionado en la academia y otros nuevos que les menciono yo, pues que aprenden al Brooks, en el curso de Brooks. Entonces, aquí en este punto, lo que yo me estaba fijando era lo siguiente. Era que teníamos un mínimo acá, viendo los cierres y aperturas, tenemos otro mínimo acá. ¿Qué es eso? Impulso, retroceso. Posible cuña. Y aquí tenemos el tercer impulso, la cuña, a la baja. Pero ¿de qué me doy cuenta? Recordemos que cuando tenemos 1 y 2, en este caso tendríamos una SS,
si lo vemos desde la perspectiva de canal bajista, pero ancho. ¿Y esto qué sería? Una SS en venta. ¿Y qué sería esto? Una rendición. Cuando el tercer impulso se forma con una rendición, esto es algo que, esto ya sí, yo lo vi por lo vi por mi experiencia, netamente. No sé si estará como en del hecho de comprobado como por el concepto, por poner un ejemplo, el concepto de el 80% de las rupturas fallan, que es una regla de Brooks que él menciona, la habrá sacado en base a su experiencia. No lo sé, pero bueno, son como, lo digo él, porque él al final tiene años en esto, 30 años o más si no me equivoco, entonces tiene muchísima más experiencia que yo. Pero lo que voy es que yo he notado que la cuña falla en este caso, cuando se crea el tercer impulso, cuando viene precedido de una rendición, en este caso yo me he dado cuenta que es en formato DSS, ya sea de rango de tendencia, el tercer punto de la cuña falla y de hecho se intenta generar aquí, si se dan cuenta. No quise comprar, a pesar de tener esta SS, primera señal de venta, segunda y compra, porque estaba viendo fuerza aquí, en hombro, cabeza, hombro. Si bien tenía gaps sobre la EMA y bajo la EMA, da igual que la cuña rellene los gaps, tenga gaps sobre la EMA, porque al final, cuando venimos de una rendición, falla. Entonces, cuando falla, intenta llegar al inicio de la cuña, como mínimo. Y al verlo de esa perspectiva, y que acá tenemos dojis en tendencia, y esta vela es la confirmación de la fuerza, dejo correr. La siguiente vela es un doji, pero no me muestra fuerza alcista. Y si algunos piensan en que, mira, es el tercer toque, pero no muestra fuerza alcista, entonces simplemente dejo correr. Y al ver esa fuerza, pues al final se pudo haber dejado correr, como les dije, hasta este punto. Y si el stop loss estaba acá, al final se hubiese podido salir con casi un... Al ver esa fuerza se pudo haber dejado al 1-1. Porque el máximo punto donde el precio podría llegar sería aquí, los mínimos. Y si llega al 1-1. Ahora, esos fueron los detalles y el último importante sería fijarse en los máximos. Recuerden la parábola decreciente que les mencioné. Creciente, disculpen, no decreciente. Hay una parábola creciente que está activa. Los vendedores están entrando cada vez más abajo. No les importa vender más barato porque pues, creen que el precio va a bajar. Y al final pues sí se ve, pero no vamos ahora a seguir buscando ventas porque esto que podría ser una trampa de segunda pierna que rompe. Parece el inicio de una tendencia, pero la mayoría son trampas. Entonces podemos esperar. ¿Qué dices? Justo cuando tuve la confirmación, normalmente ibas a intentar operar. O sea, después de este DOI, ahí entrarías en la venta inmediatamente. Aló, Hola Andrés, sí te escucho, digo. aló. Hola, hola, te escucho, dime. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, bien. Pues hay varias preguntas. Yo todavía me siento pues muy novato, aunque llevo ya un tiempo, muy novato en operar. Hasta ahora estoy intentando operar con montos muy mínimos. Y ahí antes del doji, cuando es la confirmación antes del doji, ¿Ya? yo siempre ahí en esa, ahí justo en esa. Yo esa la veo como una confirmación al interpretar los dos dojis de arriba, pequeños, aunque tengan mechas como un doble techo. Si te fijas, hay una mecha más abajo que la otra. Cuando ya veo la señal, que es la vela grande, digo, listo, esta es la señal, pero ahí me da un yello, no, quedo paralizado, aunque sé que puede seguir hacia abajo, como que no tengo la confianza. ¿Qué podría darme esa confianza para operar? Porque si te fijas, está casi a la apertura de la vela alcista que está justo a la izquierda. Esta. No, abajo, la confirmación. Ah, esta. Sí, están casi iguales y por dentro sé que se está formando un doble techo. Anteriormente había también fuerza.
pero me da como, no tengo la confianza para operar. ¿Qué me daría como esa confianza para hacerlo? Ah, para tomarla. Te entiendo, mira. Sí, Tú al ver esta confirmación, como tú mismo lo has dicho, es una confirmación de que los vendedores, porque aquí fíjate al alza, tenemos doyes en tendencia alcista, se están acumulando, pero no hay una confirmación, es decir, no lograron acumularse, porque lo que la confirmación te indica es que efectivamente se lograron acumular con éxito y están teniendo fuerza. Entonces tu confirmación es válida y está bien que lo veas así. Entonces, eso es más que suficiente, es una señal más que válida. Ahora, como yo lo veo, esta es mi señal simplemente, pero tiene que estar en el lugar adecuado dentro de la estructura. ¿Y cuál era la estructura? Un rango, pero que estaba intentando romper y lo intentó, no sabemos si va a funcionar o no. Entonces, es una señal que todavía hay espacio a la zona donde puede intentar romper. Entonces, te das cuenta de que pues sería válido vender, porque pues está en el ahí, lugar adecuado. sí, 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 sí. Ahí es donde está la confusión y a la vez como la confianza. ¿A qué voy? A que el primer impulso, perdón, el segundo, el impulso de la mitad del rango, él sube en dos piernas. Mm, ¿sí? Él sube en una y dos piernas. Listo. Entonces, cuando él va a volver a intentar bajar, eso, una y dos. La teoría dice que él vuelve a intentar bajar en dos piernas. Entonces, viene el impulso bajista primero, ese, y el segundo. Ahí yo lo interpreto como que listo, va a bajar al otro extremo, pero ahí me da miedo porque quedo como en la línea del micro rango que se está formando. Ah, ya, te comprendo. Ah, ya, sí, sí, sí te entiendo. Sí, sí, eso es información contraria, pero al final, o sea, te lo voy a decir así, como lo veo al final, que es que hay cierta información que sí hace que te evite una operativa, que te diga cuidado, y esa información son los conceptos de la acción del precio. En este caso, tener esta información en tu contra no es suficiente porque esta vela está rompiendo el mínimo de al menos 4 velas, lo que te indica fuerza. Si esta vela no rompiera el mínimo Mm, de 4 velas, por ejemplo, sí te podría hacer dudar y sería válido que esperes una confirmación. Otra confirmación más de esta vela. ya. Entonces, por sí solo el micro rango no sería peleándolo, viéndolo de esa forma, porque yo lo veo así, en comparación al otro concepto de que el precio está intentando romper con el fractal de 4 velas, en estos contextos donde el precio insiste en bajar, el fractal de 4 velas pesaría más que ese micro rango. Entonces, cuando lo veas, ok, sé que pesa más este concepto, así que no me invalida la operación. Bien, bien, bien. Vale, muchas gracias. Ya. Ya entonces, continuando, tendríamos ruptura. Lo mejor sería aquí en este punto esperar. Veamos la siguiente vela. Inmediatamente entran compradores. Es decir, la ruptura no tiene un buen seguimiento, lo que disminuye las probabilidades de que sea, ¿qué cosa? Un gap de medición y sea posiblemente un gap de agotamiento, una brecha de agotamiento. Entonces en este punto pues podemos... ¿Sería válido empezar a buscar compras? Sí, sería válido inmediatamente, de forma agresiva. Incluso sería válido empezar a buscar compras en el cierre de esta vela, porque los vendedores venden creyendo que esto va a ser el inicio de una tendencia, pero los compradores compran, esperando a que no se genere una vela alcista, esperando a que no se genere una vela bajista, sino una vela alcista, y que simplemente sea una trampa. Eh, Eso principalmente. Entonces, hay diferentes formas de hacer trading. Entonces, ¿podríamos haber comprado acá? Sí, se pude. Se toma como distancia objetivo, por ejemplo, la mitad del rango y se proyecta acá abajo, stop loss ahí. Y tomamos beneficios del 50%, es válido. Eh, o hay algunos que esperan un intento de reversión y empiezan a comprar. Ahora acá. Y el stop loss, pues en el mínimo del rango. Son distintas formas. La que nosotros hacemos más que nada es esperando las señales. Eso. Ahora en este punto, pues personalmente ah, ah, ah,
Aquí esperaría una confirmación y tras ver la confirmación pues empezaría a buscar compras. Y aquí tendríamos la confirmación. En ese punto pondría una orden de compra por límite acá. Si el precio baja y me la activa, genial. Si no, pues fue la operación. Eso principalmente. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela sí bajaría a activarla. Voy a esperar. Si tengo una segunda señal de venta aquí, con fuerza, pues buscaría gestionar. Eso principalmente. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela sube inmediatamente. Aquí esperaría. Veamos la siguiente vela. Estaría atento, sí, porque ya tendríamos la primera pierna, segunda pierna. Y en el 50% pues suelen entrar. Y es válido tomar beneficios. Eso principalmente. ¿Por qué del 50%? Porque recordemos que el precio antes de romper hacia algún extremo hace un retroceso al 50% y luego intenta romper. Entonces es por eso principalmente. Por eso se conoce como el sell high, buy low and scalp, que significa vender alto, comprar barato y hacer un scalp, no un swing, porque no va a llegar el movimiento muy lejos. Eso principalmente. Aquí en este punto, pues estaría atento a cómo reacciona en este punto el precio, porque aquí hay compradores atrapados. Ya tendríamos dos retrocesos seguidos acá. Tendríamos... Al final el precio se buscó acelerar. ¿Para qué? Para formar una tendencia. Tendríamos un posible canal. Pero al final no creo que llegue muy lejos, pues de todas formas, por los gaps. El precio puede insistir en bajar, sí, y fue lo que hizo, pero no creo que pues intente bajar para formar una tendencia, eso es lo que voy, por los gaps. Eso, y que está rellenando también inmediatamente los gaps. Entonces, posiblemente el precio insiste en bajar, pero no forma una tendencia, sino que falle y siga formando, no sé, un micro rango por esta zona, en toda esta posible área de incertidumbre. Ya. Ahora, en este punto, pues tendríamos... Ya aquí gestionaría debajo de esta vela, porque al final tendríamos dos retrocesos seguidos, lo que no indica tanta fuerza. Y lo que les mencioné, el 80% de las rupturas fallan, ruptura podría fallar, y prefiero gestionar con pequeñas ganancias. Además tenemos una segunda pierna, y estaríamos en el 50% del posible canal bajista. Entonces, tomar una SS en venta me hace dudar, porque el precio, también tenemos la perspectiva de rango, y el precio podría intentar subir al alza. Eso, vemos la siguiente vela. Ya la siguiente vela bajaría, activaría. Y aquí tendríamos una SS de... Quiero ver algo. Porque es una SS de rango. Miércoles me pasé. Disculpe. Tendríamos una SS. Quería ver si rompe el máximo de esta vela. No lo rompe. Aquí no lo rompe. Pero sería válido tomarlo, sí. Ya vimos más adelante que pues, el precio bajó. Pero la pregunta es, ¿se pudo haber evitado? El tema es sí, porque fíjense. Miren. Pasa lo siguiente. ¿Alguien se acuerda de esto? Que lo escriba o lo diga. ¿Esto qué serían? Después de nuestra vela de entrada, esas dos velas que nos indicarían para gestionar. Si alguien se acuerda, son de los de lo que menciona allí.
¿Puedes repetir porque no entendí? Al final, ¿esto qué información nos entrega? Estos dos dojis que nos harían gestionar este SS en compra y nos harían salir en break-even. Pues así nos indica el rango, pero lo que Jim nos explicó. Acuérdense algo de rechazos, velas D. En lo de las pinzas, puede ser. Velas D, o sea, velas D, re, velas de rechazo. ¿Se acuerdan? Que al final el precio está Esos, con dificultad por subir. Y al final podemos verlo, sería, como dice Charles, o sea, visto en el micro, sí sería, prácticamente sería una especie de doble techo, porque al final eso es un twister top. O visto de otra forma, más clara, más que aprendernos con nombres para no complicarnos con el tema de las velas japonesas. Recordemos, es un máximo. El precio está tratando de romper. Esto en el micro, ¿qué sería? Una vela alcista, una bajista. Lo mismo acá, alcista, o sea, aquí bajista, luego alcista y bajista. Eso en el micro, ¿qué sería? Durante la creación de la vela. Retrocesos mayores al 25%. Característica de ruptura débil, dificultad del precio en subir. Eso sería. Y sí sería un micro doble techo al final. Pero esa es la lógica. Tiene características de ruptura débil. Serían dos retrocesos mayores al 25%. Que es durante la creación de la vela, cuando el precio intenta romper un nivel. Por ejemplo, acá, esta vela lo ejemplifica bien. Esta vela se genera aquí, sube, genial, pero si tiene durante la creación y el intento de ruptura tiene retrocesos mayores al 25% del tamaño de la vela actual durante su creación, si tiene uno no pasa nada, pero si ya tiene dos, por ejemplo eso, ya es una señal de debilidad. Y prácticamente lo que está pasando en el micro sería que el precio estaría rompiendo y la siguiente vela no es un seguimiento alcista, sino sería uno bajista. Y luego el precio intenta subir nuevamente y otra vez seguimiento bajista. ¿Y eso qué sería? En una temporalidad mayor, pero menor a la que estamos viendo en este punto, sería esto. Es por eso. Entonces, o sea, ¿se entendió, Charles? Ya, si no pregunta cualquier cosa. Aquí estamos entonces en el microrango. Se está formando un microrango de incertidumbre, posiblemente por la insistencia del precio en bajar, posible canal o la perspectiva de rango. Pero como dije, posiblemente se forme el canal, el rango. Veamos la siguiente vela, aquí esperaría. Eh, Aquí voy a esperar la siguiente vela. Ya el precio sube inmediatamente. Sí, podría. Bueno, subió nomás. Aquí voy a esperar más información. Sí, correcto. Con respecto al tamaño de la vela que está en formación. A su tamaño en ese momento. Exacto en que tú estás como calculando al ojo el 25%. Aquí voy a esperar más información. Estaría reaccionando el precio a dónde? A esta zona de la resistencia del canal bajista. En un doble techo. Demos una señal. Confirmación.
Y en este punto estoy un poco confuso en realidad. Teníamos 1, 2, 3. Parábola decreciente. Precio podría intentar. Ya, voy a entrar en una venta inmediatamente. Poner el stop loss acá. Pensando en que se puede formar el posible canal. O tal vez alguna cuña. 1, 2, 3. Y si falla, pues el precio va a intentar subir a la resistencia del rango. Eso principalmente. Quiero ver algo. Sí, eso voy a hacer. Voy a buscar una venta aquí. Sí, eso inmediatamente pongo el stop loss acá. Y buscaría un 1-1. Si veo más fuerza, dejaría correr, pero estando atento a la posible formación de cuña. Veamos la siguiente vela. Ya. Inmediatamente nos saca stop loss. Entonces al final, en este punto, pues salió ganando el hecho del rango. Antes que la idea del canal. Por eso como experiencia, en este punto no sabía bien qué tanto, pero terminó ganando el rango. Posiblemente por los gaps sobre la M. Ok, nos adaptamos y aquí ya después esperamos más información. Al final el precio sube. Podría ser otra trampa de segunda pierna. Al parecer sí, porque no tiene un buen seguimiento. Es una ruptura bastante fuerte, sí. El precio podría intentar por lo menos hacer otra pierna. Lo está intentando, pero está fallando. Tendríamos un doble techo aquí en este punto. Micro doble techo. El tema está que está en un micro rango. ¿Podríamos esperar una confirmación? Sí. El riesgo es que la operación se vaya. Pero sí sería lo mejor. Eso principalmente. Y aquí tendríamos la confirmación. Podríamos entrar en una venta. Esta venta es mejor que esta. Sí. Esperando pues tomaríamos un scalp por lo menos. 1-1. Y si vemos mucha fuerza pues dejamos correr más abajo. Pensando en la trampa de segunda pierna. No hay un buen seguimiento. 4-5. La distancia objetivo podría ser aquí. El inicio de la trampa. Veamos la siguiente vela. Y aquí el precio intenta bajar y entran compradores. No esperaba eso. No esperaba eso, pero en este punto voy a dejar correr. Veamos la siguiente vela. Ya, activaría stop loss, no pasa nada. Ya pues, y ya llegaríamos a las 5, así que pues aquí dejaría correr hasta el final. Y al final las operaciones que hubiésemos tomado hubiesen sido esta venta, que se gestionó aquí en break-even. Luego tendríamos esta compra, que se salió con pequeñas, o sea, se salieron con ganancias, casi un 1-1, seguro como un 0,8. Luego tendríamos esta pérdida, pero se recupera con esta venta. Esto fue algo que experimenté. Era evitable, ciertamente era evitable, como les mencioné. Pero quería probarlo. ¿Ok? Luego tendríamos esta venta, que recupera esta pérdida. Luego aquí tendríamos esta venta de acá nuevamente, 1-1. Luego tendríamos esta compra de acá, que gestionaríamos aquí, sacaríamos pequeñas ganancias. Y finalmente tendríamos estas dos operaciones que serían pérdidas. Se perdió esta y se perdió esta, lo que nos dejaría en break-even. Ahora, como mencioné, esta era evitable, ciertamente. Era evitable, por lo que les mencioné, pero al final se probó y ya queda algo claro. Que en micro estos pequeños movimientos, pues, pesa más que el precio al intentar romper la EMA
de una señal y confirme, de una señal y confirme. Y la parábola creciente, con los cierres y aperturas y con este punto. Entonces era evitable y tendríamos una operación ganada. Y luego esta venta de acá también era evitable y tendríamos otra operación ganada. Serían dos operaciones ganadas. Y al final eso sería lo neto, que eran dos evitables. En este punto, pues, para mí era una buena operación. Lo mejor sí, como les mencioné, era esperar un doble suelo, pero que esté formado por piernas. Aquí nunca se acaba la pierna alcista, entonces recién tendríamos el primer techo aquí y el segundo acá. Entonces este sería un segundo, un doble techo más claro por las piernas. Entonces sería mejor haber vendido ahí. ¿Se pudo haber vendido acá? Sí, pero es más riesgoso. Al final el precio nos activa el stop loss, pero ok. Si quieres aumentar la efectividad sería así. Que termine la pierna alcista, luego el precio sube en otra pierna y luego baje en otra pierna. Eso sería mucho mejor. Y al final, en una temporalidad mayor sería esto. Ruptura, primer retroceso mayor al 25%, segundo. Eso sería. ¿Hay alguna duda? ¿Se escucha? Hola Charles, ¿cómo Hola, estás? ¿Cuánto tiempo? día lunes, después de mucho tiempo. Quería, o sea, si podía explicar de nuevo lo del 25%, que se cortó un poco cuando los monitos que estabas dibujando, como para ver si lo entendí bien. Ya. Mira, al final, eso es nada más que durante la creación de la vela, cuando el precio intenta romper un nivel, por ejemplo este, imagínate que esta vela se está creando, el precio sube, intenta romper, pero justo en ese momento, por cualquier motivo, tiene un retroceso que supera al 25% del tamaño de la vela en ese momento, por ejemplo, al 50%. Ya tendríamos uno. Luego el precio tiene que volver a intentar romper. Por ejemplo, si tiene otro retroceso mayor al 25% y no ha intentado romper de nuevo, no contaría. Tiene que intentar romper de nuevo. Y cuando lo intente, ¡pum! De nuevo. Eso ya te da una señales de que. Eso te da señales de que la ruptura te orienta a posible ruptura débil. Eso sería El, principalmente. el- el 25% se cuenta respecto del tamaño máximo que alcanzó la vela hacia abajo. O cómo? Sí, el tamaño de la vela en ese entero, incluyendo mechas. Pero el tamaño completo. O sea, por ejemplo, la vela alcanza su peak del 100% y cuando está en ese 100%, en ese máximo más alto que ¿Cómo? No te estoy o es escuchando. por debajo. Se cortó. Sí, parece que sí, como que se la está un poco lagueado. ¿Me escuchas bien ahora, no? Sí, ahora sí. Ya, a ver, sería como lo que tú mencionabas antes del cuarto inferior o superior. O sea, por ejemplo, la vela alcanza su peak, el 100%, y respecto de ese máximo, si baja 25%, ¿lo estamos contando o no es de esa manera? Es como cuando baja el 50% Que, va, del tamaño de la vela total. que haya un retroceso del 25% o más. Ya, respecto del 100% de la vela. Correcto. Ok, para allá, para generar el doble techo. Ya. Y otra pregunta, en la penúltima operativa, ¿por qué las hubiese, o sea, por qué se podría haber evitado? A la penúltima, porque al final, como estaba mencionando, tenemos gaps aquí. El precio puede hacer gaps sobre la EMA, lo que te orienta, sumado a lo siguiente también, que el precio rompe este mínimo y rellena inmediatamente el gap generado entre el cierre y el mínimo o las aperturas y lo rellena inmediatamente. Eso te orienta principalmente el gap sobre la EMA, más que nada, principalmente este, te orienta a que el precio no va a bajar en una tendencia, no va a formar una tendencia bajista. Posiblemente eh, forme el rango. Pero eso, era evitable. Quería probarlo aquí por tener una señal y una confirmación, pero quería probarlo. Pero al final pues te das cuenta que gana este concepto. Más que una señal y una confirmación en la resistencia de un canal confirmado.
Y ese gap es porque no se dio en el momento que estabas tomando la operativa, porque como había una ruptura ahí que también se genera un gap con la última vela bajista fuerte, Eh, eso de claro, eso de ahí. Hay un gap ahí de la EMA cuando ocurrió esa ruptura. sí. Sí, es que acá hay gaps debajo de la EMA, pero también hay gaps sobre la EMA. Que hayan bajo la EMA indica que hay fuerza bajista también, pero que hayan sobre la EMA. En una tendencia no queríamos que hayan gaps sobre la EMA, velas, porque significa pérdida de fuerza a favor de la tendencia. Y posiblemente si el precio intenta hacer otro impulso, va a ser su último impulso para luego intentar revertir ya más en serie. Y los gaps sobre la EMA serían esos que estás mostrando ahí previos, por así Sí, decirlo. aquí hay gaps. Ya. Y la visión de que, por ejemplo, para evitarla también, de que esa ruptura con esa vela bajista fuerte, si bien tuvo fuerza, como que rompió porque aquí igual estamos viendo que esto es un posible rango. Hmm. Y hay un soporte previo con esas mechas, con hartas mechas y después ese nivel de, como la segunda vez que el precio baja, claro, ese soporte, y tiene fuerza, el precio inmediatamente revierte al alza, pero tiene fuerza, pues, entonces como que todavía no sabemos, pero luego de eso tenemos una ruptura y el precio... Se te está cortando de No nuevo. seguro no, porque vemos... No te ¿Aló, escuché. aló? Dijiste que el precio baja y luego sube con fuerza. Eso te escuché bien. Se cortó. Sí, el precio bajó con fuerza, pero si bien rompió ese soporte, el precio se revirtió con fuerza en ese momento al alza. ¿Sí? Pero nosotros seguimos viendo que está el gap a la baja, qué sé yo, y hay fuerza bajista, entonces estamos inseguros todavía. En ese punto. O sea, Y, claro, y cuando vemos esa vela bajista, decimos, ah, tal vez el precio va a ir a la baja en este momento, pero en su lugar, como ruptura falsa de la EMA, pero en su lugar vuelve a ir al alza. Y después cuando vuelve a bajar de nuevo y se genera ese doji que reacciona al nivel previo en el que entraron los compradores, los que supuestamente esperábamos a que entraran a la baja, al final la vela termina yéndose al alza. No, en el anteriormente. No, mucho antes. Ahí, acá. ahí donde están las rayas, ¿Ya? claro, está esos micro niveles de ruptura de la EMA, no más adelante, al alza, tenemos la reversión al Ah, ya. alza. Claro, en la EMA. Y ahí, claro, y cuando vemos esa vela bajista que tiene mecha, pero que como que sospechamos que tal vez una ruptura falsa de la EMA, y ahora va porque había fuerza bajista, pero en su lugar entran compradores. Y después vuelve a entrar a la baja, pero esa velita chica, esa que reacciona en la EMA, reacciona y deja una mecha justo en ese nivel de compradores en los que teníamos la expectativa de que el precio tal vez fuese una ruptura falsa de la EMA y se fuese a la baja, y en lugar va al alza. Ya, acá. Como una especie de doble suelo en la EMA. Sí. Claro. Sí es válido verlo así. Es válido verlo como un doble suelo. Aquí en este punto. Como que ese doji no da para compradores, tal vez podría ser pista de evitarla. Sí, sería. Viéndolo de esa forma, sí también sería válido evitarla. Vale, Eso, sí sería válido. Pero a nivel vale. general, como te menciono, más que nada, porque esto es como algo específico. En otro momento no podría haber, solamente podría ser un toque y ya. Lo que intento como... ¿Se escucha? Ahí sí se escucha. Sí, ahí sí, ahí sí. Mira, lo que intento como para que se entienda y se entienda por qué al final el precio sube en dos piernas, es por el rango, pero ¿cómo sabemos que el precio va a hacer eso? Por los gaps. Eso sería lo principal. Porque aquí tú sabes que el precio puede subir de cualquier forma y aquí en otro contexto podría ser simplemente una reversión tipo V en el micro, por ejemplo, no un doble suelo o simplemente un envolvente y sube. Entonces, eso puede variar. Entonces el doble suelo aquí no es tan relevante. Lo que sería relevante que te da la pauta de que el precio va a subir en dos piernas. No sabemos cómo va a subir, pero sí en dos piernas. Eh, Esos son los gaps. Eso sería como lo más relevante que pues, sería como para que te quedes con eso. Eh, Eso va con la perspectiva de haber buscado compras, dices tú. Sí, porque aquí en este Ya, claro. momento lo mejor era buscar compras al final.
Ya, pero bajo la premisa ¿Bajo la premisa de qué? no, de no haber vendido en ese punto. O sea, Eh, lo que expliqué yo, no para comprar, sino que para haber evitado vender ahí, solo para eso. Como no sabemos realmente qué es lo que va a ser el precio, pero por lo menos. no, no sabemos. Te escuché, no sabemos qué es lo que va a ser el precio, pero por lo menos. eh, claro, no sabemos lo que va a ser el precio. O sea, lo que digo yo, no para buscar una compra, sino que sencillamente para evitar la venta. Entiendo. Eh, o sea, es válido verlo así, y si eso a ti te evita tomar la venta, como te digo, sí es válido. ¿Aló? Pero Ahí sí. es válido, pero como te estoy diciendo, el concepto más importante, porque al final son conceptos que te dan una probabilidad y a veces un concepto pesa más que otro concepto y hace que tomes o no tomes la operación. En este caso, lo que te hace que evites la venta principalmente, no, más que el doble suelo, sería verlo de mucho mejor forma por los gaps a la EMA, porque sabes que ahora el precio se va a mover a la resistencia. Y que no va a haber fuerza suficiente porque los compradores pudieron poner esto. Y en ese punto en específico, o sería como para evitar las ventas en general a lo largo de todo el movimiento? Eso mismo, sería para evitar las ventas a nivel general a lo largo de todo el movimiento. Y Ya, estos ok. gaps indican eso. Más allá del doble suelo de acá, simplemente con los gaps sabes que en este momento, a pesar de, por ejemplo, de que el precio te muestre esta gambrera bajista, podrías haber comprado y poner el stop loss acá. Porque sabes que el precio va a intentar hacer otra pierna más. No sabemos si acá va a ser en una estrella y sube, o en un doble suelo, o en un triple suelo, pero va a buscar Es que, subir. claro, en ese punto no, claro, no sé, tendría que ser la compra después de ese doy alcista, dices tú, ¿no? No puedes comprar en cualquier momento, en cualquier vela. Ya. Eso sería. ¿Cómo? Vale, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre alguna Yo, operación? yo, 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 yo. Yo necesito que me digas cuántas SS hubieron en esta sesión y si puedes identificarlas. Y acá tienes una. Voy a marcar simplemente el scalp. Acá tienes otra. En ese punto. Eh, luego acá tendrías otra. Pero esta fue más difícil de ver. Ni siquiera yo me fijé. Pero sería válido haberla tomado. Viéndola desde la perspectiva del canal. Por eso, de este canal. Eh, luego en este punto acá tienes otra. Pero era válido gestionarla. En ese punto. Y luego hasta este momento pues ya no habría otra. Entonces tendrías una ganada, dos ganadas, tres ganadas. Si esta no la viste, ok, irías dos ganadas y una en break even. Eso. Ah, ok. Ya. Sí, dime Andrés, no te preocupes. Nuevamente volviendo a lo, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, nuevamente volviendo a lo de los gaps, para ver si entendí bien. Si estamos en el primer impulso de un rango y en la formación del segundo impulso, para no operar a la baja. Si se dan por encima de la EMA, eso me da cierta fiabilidad de que se forme la segunda pierna y lo mismo hacia abajo. A ver, se cortó un poquito, pero según entendí, tu duda es si es que durante la creación de la segunda pierna, el retroceso, por ejemplo, aquí se da sobre la EMA, es mucho mejor a que se dé debajo de la EMA. ¿Eso dices? No, no, no.
Ay, se escucha mal. y hay un gap. ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora te escucho, es que se escucha mal, no sé por qué. Se escucha Listo, como se corta. Dime nomás. entrecortado. Sí, se escucha Vale. entrecortado. Entonces, vámonos al primer impulso de la línea bajista. Al primer La otra. impulso de la línea bajista. Aquí. La línea de abajo, Aquí. al otro extremo. Ahí sí. Listo, ¿Ya? entonces está primer impulso, retroceso, ahí. Esa primera vela del segundo impulso, que es grande, ahí sí, sí. Justo ahí se da un gap. Listo, ahí, aló. ¿Sí? ¿Te escucho? Listo. Justo ese gap que se forma ahí me da a mí la fiabilidad de hacer una operación directo hacia el otro punto de la línea que hay ahí, como segunda pierna. Exacto. ¿Cuál gap? Es que en este momento, o sea, en este momento sí habría un gap, pero te refieres, supongo, por ejemplo, al gap que habría, por ejemplo, entre este máximo y la EMA, ¿a eso te refieres? ¿O entre el Sí, cierre y la EMA? ahí. Sí, exacto. Sí, ¿Ya? justo eso. No sé si me hice entender. Sí, sí. Sí sería válido comprar. En este momento sí, porque estás esperando la segunda pierna. Pero el riesgo Exacto. es que el stop loss va acá. El riesgo es que Sí, como estás en la segunda pierna podría ser un pequeño intento y luego entran compradores con fuerza y al final pues una vela o dos llegan más abajo y te sacan en negativo. Entonces lo mejor sería eh, operar la primera pierna y esperar hasta la segunda pierna y cuando veamos dificultades tomar beneficios. Buenas noches, Charles. Que descanses. ¿Se mm, entendió? mm, sí, o sea, en el momento de prestarle atención al gap es en la primera pierna. Cuando yo veo el gap en la primera pierna, tengo una fiabilidad de que se forme la segunda pierna. Ah, ya, entiendo. Ya comprendo. Tú dices que si se genera un gap al alza, por ejemplo, no sé, Exacto. ya. Pero más que nada te refieres a estos gaps, por ejemplo. Algo así, ¿no? Eh, sí, Sí, porque estos aunque son. ahí no se dio gap. O Ya. no sí, 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 tal cual, sí, esos gaps. Ahí Sí. me daría la fiabilidad de que va hacia abajo. Eh, eso te sigue. Sí, te aumenta las chances de que el precio intente generar una segunda pierna, o por lo menos sabes que va a intentar llegar al soporte porque hay fuerza suficiente para poner velas debajo de la EMA sobre la EMA. Que al final eso es un rango. Velas sobre la EMA y velas bajo la EMA. Gaps constantemente sobre y bajo la EMA. Hay fuerza en ambos sentidos. Bien, 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 bien. Muchas gracias. Ya. Sí, eso de los gaps así no lo sabía. Hay un video en el canal. Si lo buscas se llama Explicación de Gaps. Ahí explico un poquito más detallado sobre el tema de los gaps. ¿Cómo se llama? Explicación de gaps. Explicación de gaps. Vale, Mm, vale, vale, muchas gracias. ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eh, Navi, Matías Morín, ¿no? ¿Navi alguna duda? ¿O todo claro? Matías Morín, no. Eh, bueno, supongo que como no. Bueno, si no responden, supongo que está claro, ¿no? Sí, queda grabado. En anuncios Trading Libre, ahí está toda la explicación y allí está el canal. Lo pueden encontrar. Ya voy a dejar de grabar entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ese es el análisis del 3 o 4 de febrero, si no me equivoco. 4 de febrero del 2024. Denle like y suscríbanse. Muchas gracias.